Muchas escuderías en Fórmula 1 han vivido crisis internas que han provocado terremotos públicos, pero ninguno como lo que vivió Ferrari en la década de los 60s, cuando ocurrió un serio conflicto interno que le dio vida a varias marcas y a un equipo que tenía como única misión aniquilar a Ferrari tanto en las pistas como en las calles, todo con personal y pilotos de primer nivel. Sin más, esta es la historia de Automóvil y Turismo Sport, ATS. A inicio de los 60s, el viejo Enzo utilizaba todas sus ganancias para inyectarlas directamente a su programa deportivo, transformando a Ferrari en un titán difícil de vencer. Pero uno de sus mayores problemas en esta década ocurrió en octubre de 1961. Laura Garello era la esposa de Enzo, una mujer poco conocida pero bastante dura como su marido, la que comenzó a involucrarse cada vez más en las operaciones del equipo. Existen varias historias de cómo maltrataba a los trabajadores de Ferrari, pero lo que nos importa aquí es que todas estas situaciones llevaron a los empleados de más alto rango en Ferrari a pedirle directamente a Enzo que su mujer no interviniera más en ninguno de sus programas. En este grupo se encontraba Carlo Chitti, diseñador e ingeniero que se inició en Alfa Romeo durante la década del 50 diseñando el Alfa Romeo 3000 CM, siendo contratado por Enzo Ferrari cuando Alfa Romeo dejó las carreras dándole vida a la Ferrari 246, con la que Mike Horton consiguió el título mundial de 1958. También estaba Giotto Bizzarrini, quien también había trabajado en Alfa Romeo durante los 50s y que terminó como jefe de desarrollo al final de la década para Ferrari, siendo vital en proyectos como la Ferrari 250 GTO. Y también estaba Rómulo Taboni, a quien Enzo contrató a inicio de los 50s como secretario personal, y que fue ascendiendo poco a poco hasta ser director deportivo de toda la marca. Estos trabajadores armarían una huelga contratando a un abogado para escribir sus demandas y presentárselas a Enzo. Pero a Enzo le importó un pepino y el commendatore los acusó de querer destruir al Cavallino, ocurriendo así lo que se conoció como el Gran Retiro o la Noche de los Cuchillos Largos en Ferrari, para ser más dramáticos. Todos estos trabajadores fueron despedidos en el acto por Enzo, iniciándose así una dura rivalidad. Ferrari había perdido su personal de élite y para compensar el golpe ascendieron personal, con la fortuna que entre sus filas se encontraba un joven Mauro Forghieri, quien se transformó en el nuevo jefe de diseño y desarrollo tomando el puesto de Carlo Chitti, mientras que Eugenio Dragoni tomaría el mando como nuevo director de Ferrari. El problema es que Taboni había sido bastante popular con sus pilotos y Dragoni no lo era. Por ello, pilotos como Phil Hill dejarían el equipo en 1962, luego de haber salido campeón de Fórmula 1 con Ferrari. Por otro lado estaba Bizzarrini y Chitti, que no se quedaron con los brazos cruzados ya que eran conscientes de su talento. Para aprovecharlo fundarían su propia compañía automotriz, Automóvil y Turismo Sport, ATS. Y en este momento se une a nuestra historia Giovanni Volpi, un noble italiano que heredó una gran fortuna a los 24 años de su padre el conde Volpi di Misurata, quien fue ministro de finanzas en Italia con Mussolini y que luego de la guerra pudo escapar sin ser juzgado. Volpi, por cierto, también había fundado su propio equipo, Scuderia Serenissima, y a inicio de los 60s se había transformado en uno de los mejores clientes de Enzo Ferrari. El problema es que como unió fuerzas con el personal de ATS, Enzo lo consideró otro traidor y no le quiso vender ninguna Ferrari más. Por lo tanto, le comisionó a Bizzarrini el diseño de una 250 GT conocida como la Breadvan. Por lo tanto, ahora tenían el dinero y además tenían la experiencia, así que se lanzaron con todo y le dieron vida al ATS 2500 GT, su primer auto de calle y uno de los primeros autos en todo el mundo en contar con motor central. Motor que, por cierto, había sido construido por el propio Chitti. Pero lamentablemente los inversores se fueron saliendo del proyecto y el auto nunca fue vendido en masa, con pocos sobreviviendo. Por otro lado teníamos el proyecto de Fórmula 1 naciendo el ATS Tipo 100, un ambicioso monoplaza que apenas pesaba 450 kilos y que contaba con un motor V8 inyectado de puro odio para superar al Cavallino. Ferrari aún tenía la superioridad en todos los aspectos, pero lo que Enzo jamás esperó es que Phil Hill, su reciente campeón y figura clave para el doblete de títulos en pilotos y constructores, se uniera al bando de lo que él llamaba los traidores. El Tipo 100 sería construido desde mediados de 1962 en una granja en Bolonia, siendo enseñado al público al final de este año. A Phil Hill se uniría Giancarlo Baghetti, piloto que había debutado en Fórmula 1 con una Ferrari privada ganando el Gran Premio de Francia, para luego correr para el equipo oficial de Maranello en 1962. Mike Hailwood también sería fichado por ATS para realizar pruebas durante 1963, pruebas que se realizaban en el circuito de Monza, pero había un ligero problema.
Cuando pruebas un auto normalmente hay que hacer ajustes, rediseños o reparaciones, pero como la granja que era su base estaba en Bolonia, tenían que llevar el auto para hacer los ajustes hasta allá, y cada viaje entre el circuito y la granja tomaba unas 3 horas, por lo tanto en solo ir y volver ya quemaban 6 horas en total. A eso súmale cuánto se demoraban en cada reparación o reajuste, perdiendo bastante tiempo. El monoplaza tuvo un sinfín de problemas, pero el más importante es que el chasis se doblaba bajo estrés en las curvas. Por lo tanto, tuvieron que aplicar cambios de emergencia como soldar tubos metálicos encima del motor. La idea del equipo era presentar el auto en los grandes premios no puntables para ir preparándose poco a poco antes de saltar un gran premio oficial. El auto fue inscrito en varias carreras, pero jamás apareció porque nunca estaba listo. Algo que también pasó en la Fórmula 1, ya que se habían inscrito para el Gran Premio de Mónaco. Pero todos los problemas, cambios y falta de financiación los obligó a debutar en el Gran Premio de Bélgica, cuando la versión final del auto era presentado al público, que se quedó boquiabierto pero no por buenos motivos. El auto ligero y elegante que habían presentado a la prensa ahora era un amasijo de tubos soldados, paneles que no calzaban, marcas de golpes, soldaduras y, para peor, lo habían pintado mal. Además de que el monoplaza estaba lleno de grasa y aceite de motor. Ambos autos se retirarían de esa carrera al igual que en el Gran Premio de Países Bajos, y como obviamente tenían que hacer ajustes, la decisión fue abstenerse de correr en los grandes premios de Francia, Gran Bretaña y Alemania, regresando a las pistas en el Gran Premio de Italia, donde al menos ambos autos llegaron hasta el final, con Phil Hill finalizando 11º y Giancarlo Baghetti finalizando 15º, las únicas carreras que pudieron finalizar porque las rondas americanas en Estados Unidos y México se retiraron otra vez. Esto lamentablemente se sepultó al equipo, que desapareció a final de la temporada, pero su desaparición también plantó varias semillas. Los restos de ATS retornarían a Fórmula 1 varios años más tarde, cuando el jefe de Stirling Moss fundaría su propio equipo de Fórmula 1, adquiriendo el Tipo 100 para modificarlo e inscribirlo al Gran Premio de Italia de 1964. El portugués Araujo de Cabral tomó el volante y solo sobrevivió 25 vueltas en la carrera. El Conde Volpi, por otra parte, se quedó con varios datos y tecnología que siguió utilizando en su marca Serenísima, que volvió a la Fórmula 1 en 1966 como motorista de Bruce McLaren y su famoso equipo de su propio apellido. Y aunque el motor no era muy bueno, al menos Bruce pudo conseguir un punto con él en la temporada de Fórmula 1 66. Dato curioso, el Conde Volpi sigue vivo y ya ronda los 90 años. Carlo Chitti, por otra parte, retornaría a Alfa Romeo uniéndose a la división Autodelta, la cual estaba enfocada en la competición, siendo parte del proyecto del Tipo 33, además de diseñar varios tipos de motores. Y tuvo que perseverar y sufrir bastante porque recién pudo conquistar un título con Alfa Romeo al campeonar el Mundial de Resistencia del 75 y 77. También reapareció en la Fórmula 1 diseñando los motores Alfa Romeo que llevaron los Brabham al final de la década de los 70. El famoso autoventilador con el que Niki Lauda llegó a ganar una carrera, por ejemplo, tenía un motor Alfa Romeo diseñado por Chitti. Pero como esta alianza se quebró, Alfa Romeo retornó a la categoría reina durante la década de los 80. Mientras que Chitti siguió participando incluso en la década de los 90 cuando fundó Motori Moderni, que si te suena es porque motorizaron a varios equipos humildes como Minardi, o más importante al poderoso equipo Coloni. Y como dato de color, varios años después de su partida al otro mundo, Koenigsegg compró algunos de sus diseños y patentes para un motor de la Fórmula 1. Pizzarrini, por otra parte, fundaría su propia empresa con su apellido, diseñando entre otras cosas un motor para un tal Ferruccio Lamborghini, el cual apenas le comentó sobre su odio a Enzo Ferrari no dudó en entregarle su primer motor V12, cuyo diseño base apenas tuvo cambios, siendo utilizado por casi todos los autos de la marca hasta 2010. Además, fue ingeniero de Isorevolta, donde no solo realizó varios diseños, sino que también pilotaba los autos para él mismo ser el probador. ¿Qué autos te preguntas? Bueno, el Isogrifo, que en su momento fue uno de los autos de calle más rápidos de todo el mundo, y cuyo modelo de competición llegó a vencer en su clase la edición de Le Mans de 1965. Diseñando además otro montón de autos bastante atractivos para la época, como el Pizzarrini Manta de 1968. Y aunque sus socios le quemaron toda la plata, él siguió trabajando para diversas empresas, además de ser consultor de la General Motors en América y Europa, dejando este mundo en 2023 a los 96 años. Un grupo con muchísima ambición que no fueron capaces de tumbar a un titán como Ferrari, pero al menos tuvieron el coraje de lanzarse a una misión imposible, dejando huella por buenos o malos motivos en diversos grupos o equipos importantes en la era dorada del motorsport. ¿Y tú conocías la historia de este ATS, no del equipo alemán? Como siempre, voy a estar esperando tu opinión al respecto de toda esta historia en comentarios. Ya para finalizar, como siempre, le agradezco a todos los miembros del canal que hacen posible este tipo de contenido, y si quieres apoyarme de forma gratuita puedes hacerlo comentando, suscribiéndote y dejando tu like. Y así más, como siempre, soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y nos vemos en el siguiente video.